Jake Morrison y sus amigos sintieron repulsión cuando vieron que Sarah Washington había sido seleccionada para el equipo de animadoras de Westfield High. Para ellos, ella era una chica negra que no pertenecía a un grupo tradicionalmente compuesto por animadoras blancas. Así que intentaron deshacerse de ella de la única manera que conocían, atacando. Pero lo que Jake no pudo ver detrás del silencio sereno de Sarah era el entrenamiento táctico que había recibido de su padre, un Navy SEAL. Pensaban que era indefensa, que se derrumbaría como todas las víctimas anteriores de Jake. Estaban terriblemente equivocados, y Sarah Washington estaba a punto de enseñarles exactamente lo que sucede cuando unos abusadores, con privilegios, subestiman fatalmente a la hija de un soldado. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto, y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no te la querrás perder. El gimnasio zumbaba con una energía nerviosa, mientras 23 chicas esperaban alineadas para el anuncio final del equipo de animadoras. Sarah Washington estaba tercera desde la izquierda, con las manos firmes a los costados a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Había ejecutado perfectamente cada rutina, cumplido cada movimiento y sonreído hasta que le dolieron las mejillas durante los 3 agotadores días de audiciones. Señoritas, todas han demostrado un espíritu y una dedicación increíbles, comenzó la entrenadora Peterson, con su portapapeles en mano como si fuera un escudo. Este año, el equipo de animadoras Varsity de Westfield High representará a nuestra escuela con orgullo y excelencia. Sarah recorrió el gimnasio con la mirada, observando el mar de coletas rubias y bronceados artificiales que la rodeaban. Vio al equipo de fútbol entrando por las puertas laterales. Su práctica acababa de terminar. Jake Morrison encabezaba el grupo, con la arrogancia del mariscal de campo evidente, incluso bajo el uniforme sudado de entrenamiento. Tyler Knox iba a su lado con los brazos cruzados, mientras Brandon Mills los seguía, desesperado por encajar. Las siguientes chicas han ganado su lugar en el equipo de este año, continuó la entrenadora Peterson, leyendo la lista en orden alfabético. Cada nombre era recibido con gritos y abrazos. Sarah Washington. Las palabras le golpearon como un rayo. Lo había logrado. Realmente lo había logrado. A su alrededor, las felicitaciones se mezclaban con la sorpresa apenas disimulada de algunas de las otras chicas. Sarah mantuvo una expresión controlada y profesional, tal como su padre le había enseñado. Desde el otro lado del gimnasio, sintió unas miradas fijas en ella. Jake Morrison la observaba con la mandíbula apretada. Se inclinó hacia Tyler para susurrarle algo, quien negó con la cabeza con una expresión de asco. Brandon solo parecía confundido, siguiendo el ejemplo de sus amigos. «Felicidades a nuestras nuevas águilas», aplaudió la entrenadora Peterson. «Reunión del equipo mañana después de clases. Tenemos mucho trabajo antes del partido de bienvenida». Mientras la celebración seguía a su alrededor, Sarah recogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Los jugadores de fútbol se habían posicionado cerca de las puertas, una coincidencia demasiado conveniente que le aceleró el pulso. «Con permiso», dijo con cortesía, tratando de pasar. Jake dio un paso hacia la derecha, sin bloquear del todo su camino, pero dejando claro que tendría que abrirse paso. «Así que tú eres la nueva integrante del equipo de animadoras», dijo. «Así es», respondió Sarah, mirándolo directamente. «Interesante elección de la entrenadora Peterson», comentó Tyler con un tono lo suficientemente alto como para que los demás lo escucharan. «Muy progresista. Me gané mi lugar, igual que todas las demás», contestó Sarah con calma. Brandon se movió incómodo, pero no dijo nada mientras Jake sonreía, con esa clase de sonrisa que nunca llega a los ojos. «Oh, seguro que sí. Es solo que nuestros fanáticos tienen ciertas expectativas sobre cómo deben lucir sus animadoras». Las palabras flotaron en el aire como humo. Otros estudiantes empezaron a bajar el volumen de sus conversaciones, notando la tensión. «¿Y cómo exactamente se supone que deben lucir?», preguntó Sarah con la voz firme a pesar del calor que sentía subir por el pecho. «Ya sabes», Jake se encogió de hombros. «Tradicionales. El tipo de chicas que representan el orgullo de las águilas. Cabello rubio, espíritu escolar, todo el paquete». «¿Como muñecas Barbie?», Sarah ladeó un poco la cabeza. Tyler dio un paso al frente. «Como chicas que realmente pertenecen aquí. Chicas que entienden de qué se trata esta escuela». «Lo entiendo perfectamente». Sarah ajustó la correa de su mochila. «Esta escuela se trata de excelencia, de académicos y de representar a nuestra comunidad con orgullo. Eso es exactamente lo que planeo hacer».
La sonrisa de Jake se desvaneció por un instante antes de volver. Ya veremos. La temporada de fútbol es larga. Muchos partidos. Mucha presión. No todos están hechos para esto. Por suerte yo sí. Ella pasó junto a ellos sin decir una palabra más, sintiendo cómo sus miradas se le clavaban en la espalda. Mientras tanto, los tres chicos la observaban alejarse, con expresiones que se oscurecían mientras otros estudiantes pasaban rumbo al estacionamiento. ¿Estás bromeando? La voz de Jake bajó, dirigida solo a sus amigos. ¿De verdad la pusieron en el equipo? Tyler escupió hacia el bote de basura. Esto es justo el tipo de porquería que está arruinando nuestra escuela. ¿Qué sigue? ¿Van a hacernos arrodillar durante el himno también? Bro, ¿y si es de esas que se creen mejores que todos? Brandon por fin habló, con voz insegura pero tratando de seguirles el ritmo. O sea, que actúa como si fuera súper inteligente y todo eso. Ah, no. Seguro que se cree especial, respondió Jake, apretando la mandíbula. ¿Viste cómo nos miró? Como si nosotros fuéramos el problema. El rostro de Tyler se torció de asco. No pienso animar al lado de ella. Mi papá va a enloquecer cuando se entere de que metieron a una por cuota de diversidad en lugar de Ashley Martínez. Ashley lleva esperando 2 años para esto. No es justo, hermano, Jake negó con la cabeza. Nuestra afición no quiere ver eso representando a nuestra escuela. Quieren verdaderas chicas águila, no alguna. Dejó la frase inconclusa, pero sus amigos captaron perfectamente lo que quiso decir. Brandon asintió con entusiasmo, desesperado por encajar. Sí, exacto. ¿Qué va a pensar la gente cuando vea a nuestras porristas? Esta no es ese tipo de escuela. Pues está a punto de averiguar qué clase de escuela es en realidad, dijo Tyler tronándose los nudillos. La sonrisa de Jake volvió, fría y calculadora. Oh sí, va a aprender mucho esta temporada. El acoso empezó de a poco, casi lo bastante sutil como para parecer una coincidencia. El lunes por la mañana, Sara llegó a su casillero y lo encontró ligeramente abierto. El candado colgaba, sin cerrar, y alguien había desordenado sus libros. No faltaba nada, solo alterado. Miró alrededor del pasillo y encontró la mirada de Jake Morrison, 3 casilleros más allá. Hablaba con una chica de segundo año, pero su atención se desviaba una y otra vez hacia Sara. «Qué raro», murmuró, reorganizando sus libros. Para la tercera hora, ya todos sabían sobre la nueva alineación de porristas. Sara sentía las miradas en cada pasillo. Oía las conversaciones en susurros que se callaban al pasar. Algunos estudiantes le sonreían con ánimo, pero otros la miraban confundidos, como si fuera un enigma sin solución. Sara. Madison Clark, una de las porristas veteranas, la alcanzó después de la clase de inglés. Me emociona tanto que hayas quedado en el equipo. Vamos a tener una temporada increíble. Gracias, Madison. Ya quiero empezar. No dejes que nadie te haga sentir que no perteneces, ¿de acuerdo? Te ganaste tu lugar igual que todas nosotras. El hecho de que Madison sintiera la necesidad de decirlo confirmó lo que Sara ya sospechaba. La gente estaba hablando. Durante el almuerzo se sentó con su grupo habitual del Club de Honor cuando Tyler Knox pasó junto a su mesa. Su hombro chocó con fuerza contra la silla de Sara, haciéndola retroceder un poco. «Ups», dijo sin detenerse ni mirar atrás. «Perdón por eso». Su amiga Jessica frunció el ceño. «Qué raro. Tyler nunca es tan torpe». «Tal vez tuvo un mal día», respondió Sara, aunque ya estaba archivando el incidente en su mente. El verdadero mensaje llegó durante la 7ª hora, en el salón de estudio. Sara sacó su celular para ver la hora y notó una notificación de Instagram. Alguien la había etiquetado en una publicación. La imagen era una captura del anuncio oficial del equipo de porristas, con su nombre marcado en rojo. El pie de foto decía: «Parece que Westfield se volvió progre. Rip y orgullo águila de verdad. Fran no es mi porrista». La publicación ya tenía 37 me gusta y varios comentarios que le revolvieron el estómago. La mayoría de los comentarios estaban redactados con cuidado para evitar insultos directos, pero el mensaje era más que claro. «Contratada por diversidad, ¿verdad? Ni siquiera parece que pertenezca aquí. Ahí va el vecindario». Sara tomó capturas de pantalla de todo antes de bloquear la cuenta, que pertenecía a alguien llamado Eagle Pride 2024. Obviamente falsa. Le temblaban un poco las manos mientras guardaba el teléfono. Esa tarde, en el entrenamiento de porristas, la tensión era palpable.
La entrenadora Peterson las hizo practicar rutinas básicas, pero Sara sentía las miradas de reojo de algunas compañeras. Madison y unas pocas más la recibieron con genuina amabilidad, pero otras parecían estar esperando a ver qué pasaba. Muy bien, chicas, repasemos una vez más la rutina para el baile de bienvenida, llamó la entrenadora Peterson. Sara, estarás en la fila de atrás por ahora hasta que aprendas todas las formaciones. Cuando se formaron, Brittany Stevens, una estudiante de penúltimo año con el cabello rubio perfectamente rizado, se colocó justo delante de Sara. Durante la rutina, daba pequeños pasos hacia atrás constantemente, obligando a Sara a ajustarse. Perdón, susurraba Brittany cada vez. Aún me estoy acostumbrando a la nueva formación. Al final del entrenamiento, Sara había sido pisada 2 veces y golpeada con un codo durante una secuencia de giros. Todos accidentes, según la sonrisa supuestamente arrepentida de Brittany. Mientras caminaba hacia su auto, Sara vio que el equipo de fútbol terminaba su entrenamiento en el campo adyacente. Jake Morrison hablaba con el entrenador Reynolds, y ambos miraban hacia el estacionamiento donde las porristas cargaban su equipo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su padre. ¿Cómo fue el primer entrenamiento, guerrera? Bien, escribió ella, y luego lo borró. Bien, aprendiendo las rutinas. ¿Paso por ti para cenar? Quiero que me cuentes todo. Voy a manejar yo. Nos vemos allá. Esa noche, sentada frente a su padre en la mesa de la cocina, Sara picoteaba su pollo a la parrilla mientras el comandante Washington la observaba con la misma intensidad que lo hizo un líder militar eficaz. Estás callada esta noche, observó. Solo cansada. Equipo nuevo. Mucho que aprender. Ajá, dijo dejando el tenedor. ¿Y cómo te están tratando tus nuevas compañeras? Sara dudó. Su padre le había enseñado a ser honesta sobre las amenazas, pero también conocía su instinto protector. La mayoría bien. Siempre hay un periodo de adaptación. ¿Y las que no están bien? Sara alzó la mirada bruscamente. ¿Qué te hace pensar eso? Sara. Su voz llevaba la paciencia de quien ha interrogado a combatientes enemigos. No te enseñé a mentirme, especialmente sobre tu seguridad. ¿Qué está pasando? Ella suspiró, sacó su teléfono y le mostró la publicación de Instagram. Su expresión se endureció mientras leía los comentarios. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja. Publicaciones anónimas, accidentes en la práctica, pequeños juegos territoriales. Te están poniendo a prueba. Quieren ver cómo reaccionas. Entonces, ¿qué hago? Documenta todo. Capturas de pantalla, testigos, fechas y horas. Pero aún no reacciones. Déjalos mostrar sus cartas. ¿Y si esto escala? La sonrisa del comandante Washington era afilada como una navaja. Entonces discutiremos tus opciones. Pero por ahora, mantente alerta y sé inteligente. Eligieron a la chica equivocada para intimidar. Mientras Sara subía a su habitación para hacer la tarea, no notó la camioneta negra que llevaba estacionada más de una hora frente a su casa, ni a las 3 figuras en su interior que la observaban con creciente resentimiento. El mañana traería nuevos desafíos y Jake Morrison ya planeaba su próximo movimiento. El acoso se intensificó durante las siguientes 2 semanas como el agua detrás de una presa a punto de romperse. El martes por la mañana, Sara descubrió que sus zapatillas de porrista habían desaparecido de su casillero del gimnasio. Las había dejado allí después del entrenamiento la noche anterior, y ahora no estaban. La entrenadora Peterson tuvo que prestarle un par viejo que le quedaba 2 tallas grande. Qué raro, dijo Madison frunciendo el ceño. ¿Quién se llevaría los zapatos de alguien? Quizás se cayeron, sugirió Brittany con falsa preocupación. Estos casilleros viejos son tan poco confiables. Sara no dijo nada, pero notó que Jake Morrison se burlaba de sus enormes zapatos durante la clase de química que compartían. El miércoles trajo una nueva bajeza. Alguien había dejado un plátano en el parabrisas de su auto con una nota. «Mono ve, mono hace». Sara arrugó el papel y tiró ambas cosas a la basura, pero las manos le temblaban de rabia mientras conducía a casa. El jueves, al llegar a su casillero, lo encontró vandalizado. Alguien había rayado en la puerta metálica. «Vuelve a tu casa». Cuando se lo contó al director Martínez, él suspiró profundamente. «Haré que el personal de mantenimiento lo revise, pero el vandalismo es difícil de probar sin testigos», dijo. «¿Estás segura de que quieres hacer un escándalo por esto? A veces es mejor dejar que estas cosas se calmen solas. ¿Así que debería aceptar que destruyan propiedad escolar por mi raza? Ahora, Sara,
No saltemos a conclusiones sobre la motivación. ¿Y qué otra motivación habría? El director Martínez se removió incómodo. Hablaré con algunos estudiantes, a ver qué averiguo. Mientras tanto, tal vez podrías mantener un perfil bajo. Esa tarde, el verdadero mensaje llegó durante el almuerzo. Sara pasaba junto a la mesa de fútbol cuando Tyler Knox estiró el pie. Tropezó, pero logró mantener el equilibrio. Fíjate por dónde caminas, dijo Tyler, lo suficientemente alto como para que medio comedor lo oyera. Tú me hiciste tropezar. Tyler se levantó, sus casi 2 metros imponiéndose sobre ella. ¿Me estás llamando mentiroso? El comedor quedó en silencio. Jake Morrison y Brandon Mills se pusieron a los lados de Tyler, formando una muralla de chaquetas deportivas. Solo digo que deberías quitar el pie, respondió Sara con calma. ¿Y si no? Jake dio un paso al frente. ¿Vas a correr a llorarle a papi? Oh, espera. Escuché que es algún tipo de militar. Debe ser vergonzoso tener una hija que no puede ni con la secundaria. Las palabras fueron como una bofetada. Sara sintió que le ardían las mejillas, pero mantuvo la voz firme. Al menos mi padre me enseñó a ser una buena persona. El rostro de Tyler se puso rojo. ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Caminando por aquí como si fueras la dueña del lugar? Creo que pertenezco aquí tanto como cualquier otro. No, tú no, intervino por fin Brandon, con voz temblorosa pero ansioso por impresionar a sus amigos. Varios estudiantes habían sacado sus teléfonos, anticipando drama. Sara se dio cuenta de que estaba rodeada, superada en número, y con docenas de cámaras posiblemente grabando su humillación. Ya veremos, dijo en voz baja, y se fue. Detrás de ella, escuchó la voz de Jake resonar en el silencio del comedor. Sí, vete. Eso es lo que mejor saben hacer los de tu clase. La frase, los de tu clase, le resonó en la cabeza el resto del día. El viernes ocurrió el incidente que lo cambió todo. Era día de partido, y toda la escuela vibraba de emoción por el enfrentamiento de Homecoming contra sus rivales. Sara por fin había aprendido las rutinas lo suficiente para subir a la segunda fila. Y a pesar de todo, sentía una emoción genuina por presentarse ante la multitud. Iba camino al gimnasio para los preparativos finales cuando notó el charco. La lluvia reciente había creado un pozo de barro justo fuera de la entrada, de casi 1 metro de ancho y 15 centímetros de profundidad. La mayoría de los estudiantes lo rodeaban sin pensarlo. Sara estaba escribiéndole a su padre sobre los arreglos para recogerla cuando escuchó pasos detrás de ella. Levantó la vista justo cuando Jake Morrison le agarraba el brazo izquierdo. Hola, chica nueva. Tengo un mensaje para ti. Antes de que pudiera reaccionar, Tyler Knox le sujetó el brazo derecho, mientras Brandon Mills se colocaba para bloquear la vista desde el estacionamiento. ¿Qué están haciendo?, exigió Sara, intentando zafarse. Dándote una lección sobre saber cuál es tu lugar, gruñó Jake. La empujaron hacia el charco. Sara intentó afirmarse, pero sus zapatillas no lograban adherirse al concreto mojado. ¡Basta!, gritó lo suficientemente alto como para que varios estudiantes se volvieran a mirar. ¡Ups!, dijo Tyler justo antes de darle el empujón final. Sara cayó de lleno en el agua fangosa. Su falda del uniforme se desgarró con un pedazo de concreto roto, escondido bajo la superficie. El agua fría y sucia empapó su ropa mientras intentaba incorporarse. Los 3 chicos la miraban desde arriba, sin molestarse en ocultar su satisfacción. Parece que resbalaste, dijo Jake en voz alta. ¡Qué torpe! Varias porristas habían salido al escuchar el alboroto. Madison dio un grito y corrió hacia ella. «¡Dios mío, Sara! ¿Estás bien?» «Estoy bien», logró decir Sara, aunque su voz se quebró. El barro le cubría la cara y los brazos, y su uniforme desgarrado dejaba al descubierto no solo su piel, sino también su dignidad. Brittany Stevens sacó el móvil. «Esto definitivamente va para Instagram. #fracaso épico». «Ni se te ocurra», espetó Madison, pero Sara ya sabía que era demasiado tarde. Para esta noche, medio instituto habría visto su humillación. Los jugadores de fútbol ya se alejaban, dándose palmadas como si acabaran de anotar un touchdown. «Bonito uniforme», gritó Tyler por encima del hombro. «Resalta mucho tus ojos». Jake soltó una carcajada. «Tal vez ahora pienses 2 veces antes de meterte donde no perteneces». Sara permaneció sentada en el agua fangosa unos segundos más. No porque no pudiera levantarse, sino porque necesitaba grabar ese momento en su memoria. La sensación del barro frío filtrándose por su ropa. El sonido de sus risas.
el sabor de la humillación en la boca. Y lo más importante, la certeza absoluta de que esto no podía volver a suceder. Madison la ayudó a ponerse de pie, ofreciéndole pañuelos y disculpas. Pero Sara apenas la escuchaba. Estaba pensando en la voz de su padre. A veces tienes que crear tu propia justicia cuando el sistema falla. Esa noche se lo contaría todo. Y mañana empezaría la verdadera batalla. Sara se quedó sentada en su coche, en el estacionamiento del instituto, durante 20 minutos después del partido, aún con el uniforme rasgado y lleno de barro. Los Eagles habían ganado 28-14 y aún se oían los ecos de celebración desde los vestuarios. Pero para ella la victoria no significaba nada. Había visto todo el partido desde la línea de banda, con un uniforme prestado que le quedaba grande, recordándole constantemente su humillación. Su teléfono vibraba con mensajes, algunos de apoyo, de Madison y sus amigas del Círculo de Honor, otros con enlaces a publicaciones en redes sociales que le revolvían el estómago. El video de ella siendo empujada al charco ya se había compartido 43 veces, con títulos como Contratación por diversidad, recibe una dosis de realidad, y cuando ser auténtica sale mal. Finalmente, condujo a casa. El comandante Washington la esperaba en la cocina cuando cruzó la puerta, aún con el uniforme manchado. La miró una sola vez y dejó la taza de café sobre la mesa con precisión calculada. ¿Qué pasó? Sara había planeado empezar por los incidentes menores y luego llegar al de hoy. Pero al ver la expresión controlada de su padre, la misma que usaba cuando daba instrucciones a su equipo SEAL antes de misiones peligrosas, acabó contándole todo de golpe. 3 jugadores del equipo de fútbol me han estado acosando desde que entré al equipo. Jake Morrison, Tyler Knox y Brandon Mills. Empezó con comentarios sobre que no pertenezco. Luego desaparecieron mis zapatos, vandalizaron mi casillero, publicaciones en redes. Hoy me empujaron a un charco de barro frente a medio equipo de animadoras y rompieron mi uniforme. Su padre escuchó sin interrumpir, su rostro oscureciéndose poco a poco. Cuando terminó, el silencio se alargó durante varios latidos. «Muéstrame las publicaciones», dijo en voz baja. Sara le entregó el teléfono. El comandante Washington fue deslizando el dedo por los comentarios, con la mandíbula cada vez más tensa. ¿Y la respuesta del colegio? El director Martínez me dijo que mantuviera un perfil bajo y que dejara que todo pasara. Algo peligroso brilló en los ojos de su padre. «Ah, sí. Papá, sé lo que estás pensando, pero ¿qué estoy pensando? Que quieres ir al colegio y encargarte tú mismo. Pero eso solo empeoraría las cosas para mí. Dirán que no puedo defenderme sola». El comandante Washington observó a su hija con un nuevo respeto. «Tienes razón, pero esto no puede continuar». «Lo sé. Por eso necesito que me enseñes». «¿Enseñarte qué?» Sara lo miró directamente a los ojos. «Todo. Cómo defenderme. Cómo contraatacar. Cómo asegurarme de que esto no vuelva a pasar nunca». Su padre guardó silencio por un largo momento, sopesando sus palabras. «La confrontación física debe ser siempre el último recurso, Sara. Una vez que cruzas esa línea, ellos ya la cruzaron. Hoy me pusieron las manos encima». «Buen punto», admitió, recostándose en la silla. «Pero hay otras formas de enfrentarse a los matones. Formas estratégicas. Formas que no les dejan espacio para hacerse las víctimas». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que eres la hija de David Washington. Eres más inteligente que esos chicos, más disciplinada, y tienes algo que ellos no tienen». «¿Qué cosa?» «Paciencia. Y un padre que pasó 20 años aprendiendo a neutralizar amenazas». Su sonrisa era fría como el acero en invierno. «Cuéntame todo lo que sepas sobre ellos, sus horarios, sus hábitos, sus debilidades. Vamos a planear esto como una operación militar». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la casa de Jake Morrison, 3 jugadores de fútbol americano celebraban su victoria de más de una forma. ¿Viste su cara cuando cayó al agua? Brandon se rió mientras tomaba otro trago de la cerveza robada. «Invaluable. Lo mejor fue verla intentando hacerse la dura después», añadió Tyler, como si no estuviera completamente humillada. Jake se recostó en su silla gamer, sintiéndose satisfecho. «Eso debería enviar el mensaje. Ella no pertenece aquí, y no vamos a fingir que sí». «¿Crees que renuncie al equipo?», preguntó Brandon con esperanza. «Nah», Tyler negó con la cabeza. «Chicas como ella son tercas. Probablemente se esfuerce el doble para probar algo». «Entonces tendremos que ser más creativos», dijo Jake.
No podemos dejar que piense que puede ignorarnos. ¿Y si le cuenta a alguien? ¿A sus padres o algo así? La voz de Brandon mostraba preocupación. Tyler bufó. ¿Contar qué? ¿Que es torpe y se cayó en un charco? No hicimos nada malo. Solo éramos 3 chicos caminando a la práctica que estaban cerca cuando tropezó. Exacto, asintió Jake. Y aunque intente hacer un escándalo, ¿quién le va a creer a ella por encima de nosotros? Mi papá prácticamente construyó el nuevo gimnasio. El papá de Tyler está en la junta escolar. Somos la realeza de los Eagles. Y ella... Brandon se encogió de hombros. No lo es. Además, el entrenador Reynolds nos adora. La directora Martínez no va a poner en riesgo el programa de fútbol por una porrista de diversidad con un problema de actitud. Hablando de eso, Tyler sacó su celular. Miren esto. Les mostró un hilo de mensajes grupales con otros jugadores y sus novias. El video de la humillación de Sarah estaba circulando, con comentarios cada vez más vulgares. Tommy Williams dice que su novia podría renunciar al equipo si no hacen algo con el problema, informó Tyler. Aparentemente algunas chicas ya se están sintiendo incómodas. Bien, dijo Jake, que se sientan incómodas. Tal vez eso haga que presionen al entrenador Peterson para que haga cambios en la alineación. ¿Y si eso no funciona? Preguntó Brandon. La expresión de Jake se endureció. Entonces escalamos. La hacemos sentir tan miserable que no le quede más opción que cambiarse de escuela. ¿Qué tan lejos estamos hablando? Preguntó Tyler interesado. Tan lejos como sea necesario. Esta es nuestra escuela, nuestro equipo, nuestras tradiciones. No voy a dejar que una forastera arruine lo que hemos construido aquí. De vuelta en la casa de los Washington, padre e hija estaban inmersos en la planificación estratégica. La clave de cualquier operación exitosa es la recolección de inteligencia, explicó el comandante Washington. Tienes que conocer a tus objetivos mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. ¿Qué los motiva? ¿Qué los asusta? ¿Qué los dañaría más? Jake Morrison es el líder, dijo Sarah. Mariscal de campo estrella. Familia rica. Su papá es dueño de Morrison Construction. Construyeron la mitad de los edificios del pueblo. Vulnerabilidades. Lo están reclutando varias universidades. El fútbol lo es todo para él. Bien. ¿Y los otros? El padre de Tyler Knox está en la junta escolar. Tyler no es tan inteligente como Jake, pero es más violento. Creo que está con beca. El fútbol es su boleto de salida. ¿Y el tercero? Brandon Mills. Seguidor, no líder. Desesperado por encajar con los otros dos. Sus padres están divorciados. Vive con su madre. El comandante Washington asintió con aprobación. Has estado atenta. Ahora, lección 1. Nunca ataques cuando el enemigo lo espera. Están confiados ahora. Intocables. Ese es el momento en que cometen errores. ¿Qué tipo de errores? Del tipo que deja evidencia. Del tipo que los expone por lo que realmente son. Se puso de pie. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que puedas defenderte si esto vuelve a ponerse físico. ¿Te refieres a entrenamiento de pelea? Me refiero a entrenamiento de supervivencia. Hay una diferencia. Su expresión se volvió seria. Lo que pasó hoy fue solo el comienzo, Sarah. Van a intensificarlo, porque no te quebraste. ¿Estás preparada para eso? Sarah pensó en el barro, las risas, las cámaras grabando su humillación. Estoy preparada para lo que sea necesario. Entonces empezamos mañana. Pero recuerda, no solo vamos a enseñarte a pelear, vamos a enseñarte a ganar. El sábado por la mañana trajo consigo la primera lección de Sarah en lo que su padre llamaba conciencia táctica. Comenzaron a las 6 a.m. en el sótano, que el comandante Washington había convertido en una sala de entrenamiento años atrás. Sacos de boxeo colgaban de vigas reforzadas y gruesas colchonetas cubrían el piso de cemento. Olvida todo lo que crees saber sobre pelear, empezó rodeándola lentamente. Las películas, las series, los videojuegos, todo eso es basura. El combate real trata de eficiencia, no de entretenimiento. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no desperdicias energía con movimientos vistosos ni gestos dramáticos. Identificas la amenaza, la neutralizas y te vas. 3 segundos o menos. Se colocó detrás de un saco de boxeo para demostrarlo. Golpe a la garganta para aplastar la tráquea. Rodillazo al plexo solar para derribarlos. Pisotón al empeine para que no puedan perseguirte. Sarah observó, memorizando cada movimiento. Pero antes de todo eso, observas. Aprendes sus patrones, sus debilidades,
sus puntos ciegos. Sun Tzu dijo que la excelencia suprema es someter al enemigo sin luchar. Entonces, primero los estudio. Estudias todo. ¿A dónde van? ¿Cuándo van? ¿Con quién hablan? ¿Qué les importa? La información es poder, y el poder es ventaja. Pasaron la siguiente hora practicando movimientos defensivos básicos. Cómo zafarse de un agarre, cómo crear distancia, cómo golpear de manera efectiva a pesar de su menor tamaño. Los músculos de Sara ardían, pero siguió adelante. Tu ventaja no es la fuerza, explicó su padre. Es la velocidad, la inteligencia y el elemento sorpresa. Ellos esperan que seas una víctima. Usa esa suposición en su contra. A las 8 a.m., Sara estaba agotada pero llena de energía. Su padre le entregó una botella de agua y un cuaderno. Tu tarea empieza ahora. Quiero inteligencia detallada sobre los 3 objetivos. ¿Dónde estacionan? ¿Qué rutas toman entre clases? ¿Con quién se juntan? Todo. ¿Cómo hago eso sin que se note? El comandante Washington sonrió. Aprendes a volverte invisible. Observa desde lejos. Escucha conversaciones. Hazte parte del fondo. Como una espía. Exactamente como una espía. El lunes por la mañana, Sara comenzó su misión de reconocimiento. Llegó a la escuela 30 minutos antes y se ubicó en la biblioteca, con vista directa al estacionamiento estudiantil. Jake Morrison llegó a las 7:47 a.m. exactas en su Dodge Challenger negro, estacionando en el mismo lugar, cerca de la entrada del gimnasio. Tyler Knox llegó 3 minutos después en una camioneta Ford vieja, estacionándose 2 filas atrás. Brandon Mills fue el último, dejado por su madre en un Honda Civic plateado. Durante el almuerzo se sentó de espaldas a la mesa del equipo de fútbol, pero usó la cámara de su celular para grabar sus patrones de conversación. Jake dominaba la mayoría de las charlas. Tyler aportaba comentarios agresivos y Brandon reía en momentos inapropiados. Entre clases, mapeó sus rutas. Jake tomaba el camino largo para evitar multitudes. Tyler atravesaba el pasillo de artes, donde casi nunca había profesores, y Brandon seguía al amigo más cercano en ese momento. Tras 3 días de observación, tenía 15 páginas de notas. «Excelente trabajo», dijo su padre esa noche, revisando la información. «Ahora, ¿qué has aprendido sobre sus vulnerabilidades?» Toda la identidad de Jake gira en torno al fútbol y su reputación. Lo están reclutando de State University y de Alabama. La familia de Tyler tiene problemas económicos. Lo escuché discutir con su novia porque no podían pagar la cena del baile. Y Brandon, él solo está desesperado por pertenecer a algún lugar. Bien, ahora, ¿qué los lastimaría más a cada uno? Sara lo pensó. Jake se derrumbaría si pierde sus oportunidades universitarias. Tyler necesita su beca, o no podrá pagar la universidad. Y Brandon se desmoronaría si los otros 2 lo rechazan. ¿Y cómo podrían desaparecer sus oportunidades universitarias? Si se metieran en problemas graves, problemas de ser arrestados. El comandante Washington asintió con aprobación. O si aparecieran pruebas de comportamientos que los reclutadores universitarios consideren inaceptables. ¿Qué tipo de pruebas? Eso depende de lo que estén ocultando. Todos tienen secretos, Sara. El truco está en encontrarlos. Mientras tanto, los 3 chicos se volvían cada vez más atrevidos en su acoso. Convencidos de que la permanencia de Sara significaba que era débil, empezaron a planear algo más grande que charcos de lodo y zapatos robados. Esa misma noche en casa, Sara actualizaba sus archivos de inteligencia cuando su padre llamó a la puerta de su habitación. ¿Cómo va el reconocimiento? Bien, creo que ya entiendo su dinámica. Jake es el estratega, Tyler es el ejecutor y Brandon es el eslabón débil. Los eslabones débiles pueden ser útiles. Son los primeros en romperse bajo presión. ¿Papá? Sara levantó la vista de su cuaderno. ¿Y si escalan esto antes de que yo esté lista para contraatacar? La expresión del comandante Washington se volvió seria. Entonces recuerda lo que te enseñé sobre la supervivencia. Primero te proteges, luego piensas en la estrategia. Pero, según lo que has observado, ¿cuál crees que será su próximo movimiento? Sara analizó todo lo que había aprendido sobre sus patrones, personalidades y motivaciones. Algo más grande que lo del charco. Quieren que renuncie, así que intentarán humillarme de una forma que no se puede ignorar ni minimizar. Entonces será mejor que aceleremos tu entrenamiento. Mañana empezamos la fase 2. ¿Qué es la fase 2? La sonrisa de su padre era afilada como una cuchilla.
Aprender a convertir sus fortalezas en debilidades. La fase 1 tiene como objetivo a Jake Morrison, explicó el comandante Washington durante el desayuno del jueves. Él es el líder, así que derribarlo manda un mensaje claro a los demás. ¿Cómo? Su padre deslizó una carpeta manila por la mesa. Dentro había fotocopias de frascos de medicamentos recetados y una pequeña bolsa plástica con pastillas blancas. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Sara, alarmada. La enfermería tiene muy poca seguridad. Estos son medicamentos para la ansiedad ya vencidos que debían desecharse correctamente, dijo con tono neutral. Los frascos aún tienen información de pacientes, pero he ocultado los nombres. ¿Quieres que le plante drogas en su camioneta? Quiero que crees una situación en la que Jake Morrison enfrente consecuencias reales por primera vez en su vida privilegiada. Los reclutadores universitarios no buscan estudiantes con cargos por posesión de drogas. Sara observó las pastillas, sintiendo el peso de la decisión. Esto podría arruinarle el futuro, igual que él está intentando arruinar el tuyo. La diferencia es que tú no empezaste esta guerra. ¿Y si... Sara, la voz de su padre era suave pero firme. Esos chicos te empujaron a un charco de lodo y te humillaron frente a todos. Han dejado claro que no se detendrán hasta verte fuera. A veces la única forma de detener a un abusador es golpear donde más le duele. Ella asintió lentamente, guardando la carpeta en su mochila. El viernes por la tarde, Sara esperaba en el estacionamiento después de clases, oculta tras una furgoneta con vista directa al Challenger de Jake. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido, pero la práctica de fútbol no comenzaría hasta dentro de 30 minutos. Momento perfecto. La camioneta de Jake estaba sola en el área de estacionamiento exclusivo para atletas de último año. Sara lo había observado durante una semana y conocía su rutina. Siempre iba al gimnasio antes de la práctica y dejaba la camioneta sin seguro, confiado en que nadie se atrevería a tocarla. Se acercó con naturalidad, como si fuera a su propio coche, estacionado 3 filas más allá. Cuando se aseguró de que nadie la miraba, abrió rápidamente la puerta del copiloto. El interior olía a colonia cara y arrogancia. Sara colocó el frasco de pastillas bajo el asiento del pasajero, lo suficientemente visible para quien mirara, pero no de inmediato obvio. Las pastillas sueltas las dejó en la consola central, mezcladas entre monedas y recibos viejos. Le temblaban las manos al cerrar la puerta y alejarse caminando. 2 horas después, durante la práctica de fútbol, una llamada anónima llegó a la línea directa de la escuela sobre drogas. El denunciante reportó actividad sospechosa cerca del vehículo de Jake Morrison y sugirió que se investigara antes de que el estudiante manejara bajo los efectos. La directora Martínez y el oficial de recursos escolares, el agente Collins, se acercaron a Jake durante la práctica. Morrison, necesitamos revisar tu vehículo, anunció Collins. ¿Qué? ¿Por qué? La confianza de Jake vaciló por primera vez desde que Sara lo conocía. Consejo anónimo sobre posible actividad relacionada con drogas. Probablemente no sea nada, pero debemos verificarlo. Los compañeros de equipo se agruparon alrededor, atraídos por el alboroto. El entrenador Reynolds corrió desde el otro extremo del campo. ¿Qué pasa aquí? Solo una revisión rutinaria, entrenador. No tomará más que unos minutos. Pero no fueron unos minutos. El agente Collins encontró el frasco casi de inmediato, y las pastillas sueltas en la consola sellaron el destino de Jake. ¿De quién es esta receta?, preguntó el oficial levantando el frasco con la etiqueta parcialmente borrada. No lo sé. Nunca había visto eso en mi vida. La voz de Jake se quebró con pánico. ¿Estás diciendo que alguien plantó drogas en tu camioneta? ¿Que además estaba sin cerrar? Sí. O sea, tal vez. No sé cómo llegaron ahí. El director Martínez suspiró profundamente. Jake, esto es serio. Parece que son sustancias controladas. Yo no consumo drogas. Pregúntele a cualquiera. Hágame una prueba ahora mismo. Ese no es el problema. La posesión es posesión sin importar si las consumiste o no. El entrenador Reynolds dio un paso al frente. Espere un momento, director Martínez. Jake es uno de nuestros mejores jugadores. Tiene que haber un error. Entrenador, tengo que seguir el protocolo. Jake, está suspendido mientras se realiza la investigación. El agente Collins se encargará del aspecto legal. El color desapareció del rostro de Jake. ¿Suspendido? Pero vienen los playoffs. Los cazatalentos universitarios van a venir a verme. Deberías haber pensado en eso antes de traer esto a la escuela, dijo el agente Collins, colocando la evidencia en una bolsa plástica.
Esto es una locura. Alguien me está tendiendo una trampa. ¿Y quién haría eso?, preguntó el director Martínez. Los ojos de Jake se movieron rápidamente entre los rostros que lo rodeaban. Compañeros de equipo, entrenadores, autoridades escolares. Por primera vez parecía realmente asustado. Yo, yo no sé, pero eso no es mío. Desde las gradas donde estaba estirando con el equipo de porristas, Sara observaba la escena. Madison se inclinó hacia ella y susurró. ¿Qué crees que está pasando? Parece que Jake está en problemas, respondió Sara con voz neutral. Problemas de drogas, por lo que escucho. Eso es una locura. Jake no parece ese tipo de persona. Uno nunca termina de conocer a las personas, dijo Sara en voz baja. Al otro lado del campo, Jake era escoltado fuera del entrenamiento con las manos esposadas. Tyler Knox y Brandon Mills lo miraban en silencio, atónitos, mientras su líder era colocado en la parte trasera de una patrulla. Esto es una porquería, murmuró Tyler. Jake no se mete en esas cosas. Tal vez de verdad alguien se las puso, dijo Brandon nervioso. ¿Quién haría eso? Los ojos de Brandon encontraron a Sara en la línea lateral. Ella seguía practicando los movimientos de animación con el resto del equipo, aparentemente ajena al drama en el campo de fútbol. No lo sé, dijo lentamente. Pero Jake se ganó muchos enemigos últimamente. Esa noche, las noticias locales reportaron la detención del mariscal de campo estrella de la secundaria por cargos de posesión. El padre de Jake contrató a un abogado costoso en cuestión de horas, pero el daño ya estaba hecho. State University retiró su oferta de beca esa misma noche, y Alabama hizo lo mismo a la mañana siguiente. En la casa de los Washington, Sara y su padre veían la cobertura de las noticias durante la cena. Fase 1 completada, dijo en voz baja el comandante Washington. Debería sentirme bien con esto, dijo Sara empujando la comida en su plato. Pero solo me siento vacía. Es normal. La justicia no siempre es satisfactoria en el momento. Pero pregúntate esto. ¿Cuántos otros estudiantes no serán acosados porque Jake Morrison aprendió que sus actos tienen consecuencias? Sara asintió, pensando en todos los chicos que podrían evitar las humillaciones que ella había sufrido. ¿Cuál es la fase 2? Tyler Knox. Y esta vez, vamos a dejar que se destruya solo. El arresto de Jake causó un verdadero terremoto en Westfield High. Para el lunes por la mañana, todos sabían que el mariscal estrella enfrentaba cargos graves y había perdido sus becas universitarias. El equipo de fútbol estaba en estado de shock, y Tyler Knox había asumido el liderazgo con una rabia apenas contenida. Esto está completamente mal, dijo Tyler en voz alta durante el almuerzo, su voz resonando por toda la cafetería. Jake no hace esas cosas. Alguien lo tendió una trampa. Su novia, Ashley, le acarició el hombro para calmarlo. Quizá los cargos no prosperen. Tal vez le devuelvan las becas. Ni lo sueñes. Las universidades no arriesgan su reputación con jugadores con antecedentes de drogas. Tyler apretó el puño alrededor de su sándwich. Alguien destruyó su vida, y voy a averiguar quién fue. Sara estaba sentada 3 mesas más allá, comiendo en silencio mientras escuchaba cada palabra. Podía sentir la mirada de Tyler recorriendo la cafetería, buscando sospechosos, buscando a quién culpar. Esa tarde, el comandante Washington revisaba los archivos de inteligencia sobre Tyler Knox. Familia con dificultades económicas, anotó. El padre trabaja en construcción. La madre es secretaria a medio tiempo. Tyler necesita esa beca deportiva, o terminará en un colegio comunitario con préstamos estudiantiles. ¿Entonces también apuntamos a su beca?, preguntó Sara. Su padre asintió con expresión grave. Pero Tyler es distinto a Jake. No es un chico mimado. Es un chico desesperado. ¿Y eso qué significa? Significa que Tyler es del tipo que, si lo acorralan, responde con violencia. Quiero decir, Tyler es del tipo que recurrirá a la violencia cuando se sienta acorralado. Tenemos que ser muy cuidadosos con cómo manejamos esto. Sacó un pequeño vaporizador y varias bolsitas. Tu trabajo de inteligencia valió la pena. Tyler ha estado vendiendo vapes a los estudiantes menores detrás del gimnasio. Sara miró la evidencia, atónita. ¿Cómo lo seguí ayer después de clases? Lo vi hacer 3 ventas a estudiantes de primer año, $50 por cada dispositivo que le costó 20 en línea. Así que ya está infringiendo la ley. Exacto. Esta vez no necesitamos plantar evidencia. Solo necesitamos asegurarnos de que las personas adecuadas se enteren de lo que ya está haciendo. Sara se sintió dividida. Papá,
¿Y si esto arruina todo su futuro? Su familia realmente necesita ese dinero de la beca. El comandante Washington adoptó una expresión seria. Sarah, esta es la parte más difícil de cualquier operación. Preguntarte si tus acciones están justificadas. Pero recuerda lo que Tyler te hizo. Recuerda cómo se rió cuando estabas cubierta de barro. Lo sé, pero... Y recuerda que ha estado vendiendo nicotina a chicos de 14 años para lucrarse. Tyler Knox tomó sus decisiones mucho antes de que nosotros nos involucráramos. Esa noche, Sarah luchó con la decisión. Pensó en la desesperación de Tyler, en los problemas económicos de su familia, en la forma en que se veía cuando arrestaron a Jake. Pero luego recordó sus manos sujetándole los brazos, su voz diciendo ustedes, el sonido de su risa mientras ella se sentaba en ese charco de lodo. El martes por la tarde, tomó su decisión. Durante el horario habitual de ventas de Tyler detrás del gimnasio, Sarah se posicionó en el edificio de arte cercano, con la cámara de su celular lista. Vio cómo Tyler completaba 2 transacciones con chicos de primer año, intercambiando claramente dinero por dispositivos de vapeo. Lo grabó todo. El miércoles por la mañana envió el video de forma anónima a la oficina del director Martínez, junto con capturas de pantalla que mostraban transacciones de Venmo de Tyler, con marcas de tiempo que coincidían con la evidencia en video. La confrontación ocurrió durante la tercera hora de química. El director Martínez y el oficial Collins sacaron a Tyler del aula, y 20 minutos después estaban registrando su casillero. Encontraron 12 dispositivos de vapeo, pequeñas bolsas con cápsulas de nicotina y casi $300 en efectivo, envueltos con una banda elástica. Los gritos de protesta de Tyler resonaban en el pasillo. «¡Esto es una trampa! Alguien está atacando a nuestro equipo». «Señor Knox», respondió el director Martínez con firmeza. «Tenemos evidencia en video de usted vendiendo estos dispositivos a menores. Esto no es una trampa. Esto es que lo hagan responsable». «No lo entienden. Mi familia necesita...» «Tu familia necesitaba que tomaras mejores decisiones. Estás suspendido mientras se realiza la audiencia de expulsión. La policía se encargará de los cargos penales por distribución de productos de nicotina a menores». Para la hora del almuerzo, la noticia se había propagado por toda la escuela. Tyler Knox, el linebacker reclutado por 3 universidades estatales, enfrentaba cargos penales y expulsión. Ashley encontró a Sarah en su casillero después de clases. «¿Supiste lo de Tyler?» «Sí, ya toda la escuela lo sabe. Bastante impactante. Él dice que lo tendieron una trampa, que están yendo contra los jugadores de fútbol». Ashley estudió el rostro de Sarah con atención. «No sabrás nada al respecto, ¿verdad?» Sarah la miró con firmeza. «¿Por qué sabría algo sobre los negocios ilegales de Tyler?» «No sé, solo que es una coincidencia extraña. Arrestan a Jake y ahora pasa esto. Quizás simplemente no son tan perfectos como todos pensaban». La expresión de Ashley se endureció. «Tyler va a perderlo todo por esto». Las palabras golpearon a Sarah más fuerte de lo que esperaba. Pensó en el rostro desesperado de Tyler, en los problemas de su familia, en las consecuencias de sus acciones. «Es realmente triste», dijo en voz baja. Pero Tyler tomó sus propias decisiones. Mientras Ashley se alejaba, Sarah sintió el peso de lo que había hecho. La justicia, había dicho su padre, no siempre es satisfactoria. A veces solo se siente pesada, pero aún quedaba un objetivo más por enfrentar. Y Brandon Mills ya empezaba a quebrarse bajo la presión. Con Jake expulsado y Tyler enfrentando cargos criminales, Brandon había llegado a su límite. La tarde del martes hizo las llamadas que lo cambiarían todo. «Tenemos que vernos», le dijo a Jake por teléfono. «Los 3. Descubrí quién nos está haciendo esto». «¿Haciendo qué?» La voz de Jake sonaba amarga desde su arresto domiciliario. «Vamos, Jake. ¿De verdad crees que es una coincidencia que todo esto nos haya pasado justo después de meternos con esa porrista negra?» Silencio al otro lado de la línea. «¿Estás diciendo que ella está detrás de esto?» «Estoy seguro. Piénsalo. A ti te arrestan por drogas justo después de empujarla al barro. Luego a Tyler lo atrapan vendiendo vapes. Alguien nos está vigilando, reuniendo pruebas. Eso es imposible. Es solo una chica de secundaria». «¿Lo es? ¿Alguna vez notaste cómo nunca responde? ¿Cómo acepta todo lo que le hacemos con esa expresión tranquila? Como si estuviera planeando algo». Otra pausa larga. «Nos vemos en casa de Tyler en 1 hora. Veré cómo llegar sin que mis padres se enteren». 1 hora después, los 3 chicos estaban sentados en el garaje de Tyler.
Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una mezcla de miedo y rabia. «Esto es una locura», dijo Tyler después de que Brandon expusiera su teoría. «¿Estás diciendo que una porrista organizó nuestra caída?» «Estoy diciendo que alguien lo hizo, y ella es la única con un motivo», respondió Brandon. «Piénsenlo, ¿quién más querría destruirnos?» Jake se inclinó hacia adelante, su expresión oscura. «Incluso si tienes razón, ¿qué se supone que debemos hacer? Estoy con arresto domiciliario, Tyler enfrenta cargos y tú estás a punto de ser expulsado. Precisamente por eso tenemos que hacer algo», dijo Brandon, su voz ganando confianza a medida que la desesperación lo volvía audaz. «Si ha estado jugando con nosotros, es hora de mostrarle lo que pasa cuando te metes con la gente equivocada». «¿De qué estás hablando?», preguntó Tyler. «De acabar con esto. La encontramos, la acorralamos en algún lugar privado y conseguimos respuestas». «¿Y luego qué?». La voz de Jake era peligrosamente baja. Los ojos de Brandon brillaron con malicia. «Luego nos aseguramos de que entienda que hay batallas que no vale la pena pelear». Tyler asintió lentamente. «Me gusta. ¿Quiere jugar sucio? Mostrémosle qué tan sucios podemos ser. Esta es nuestra oportunidad de recuperar el control», continuó Brandon, alimentándose de la ira creciente del grupo. «Ella cree que es lista, que puede arruinar nuestras vidas y salirse con la suya. Es hora de enseñarle que cada acción tiene consecuencias». Jake sacó su teléfono. «Primero, necesitamos saber dónde vive. No podemos acorralarla en la escuela con todas esas cámaras y testigos». «¿Y cómo averiguamos eso?», preguntó Brandon. «Fácil. El directorio escolar tiene las direcciones de todos como contactos de emergencia». Tyler encendió su portátil. «Mi mamá aún tiene acceso al portal para padres desde que era tesorera de la PTA. 20 minutos después tenían lo que necesitaban. 1247 Maple Street, un barrio residencial tranquilo, a unos 15 minutos del instituto». «Perfecto», dijo Jake, observando la dirección en Google Street View. «Parece una casa suburbana normal. Probablemente sin cámaras de seguridad. Aislada». Jake se levantó con los puños cerrados. «Esto termina esta noche. ¿Ella cree que puede arruinarnos la vida y simplemente irse? Es hora de mostrarle lo que son las verdaderas consecuencias». «¿Y si llama a la policía?», preguntó Brandon repentinamente nervioso. «No tendrá oportunidad», respondió Jake en tono gélido. «Lo haremos rápido y limpio. Obtenemos respuestas, dejamos claro nuestro punto y nos vamos». «¿Y si sus padres se despiertan?», preguntó Tyler. «Entonces improvisamos», dijo Jake. «Pero de una forma u otra, esto se acaba hoy». Los tres chicos pasaron la siguiente hora planificando su confrontación, impulsados por la desesperación y la lógica peligrosa de animales acorralados. «Recuerden», dijo Jake mientras se preparaban para salir, «no vamos a hacerle daño. Solo queremos la verdad y que entienda el precio de cruzarse con nosotros». «Exacto», asintió Tyler. «Solo una conversación muy seria». Brandon asintió también, tratando de convencerse de que no estaban a punto de hacer algo de lo que se arrepentirían. Sara había desarrollado la rutina de salir a caminar por su vecindario por las tardes, en parte para hacer ejercicio y en parte para despejar la mente tras el estrés de las últimas semanas. Su padre la animaba, diciendo que mantener actividades normales era importante para la salud mental durante las operaciones. El miércoles a las 8:30 p.m. salió a dar su paseo habitual por las calles tranquilas del vecindario. El sol se había puesto hacía una hora, y la mayoría de las familias ya estaban en casa, acomodándose para la noche. Los faroles proyectaban sombras largas entre las casas, y los únicos sonidos eran los de televisores lejanos y algún que otro coche pasando por la avenida principal. Estaba a 3 cuadras de casa, caminando junto al parque Riverside, cuando oyó el motor de un coche reducir la velocidad detrás de ella. El entrenamiento de Sarah se activó al instante. No se dio la vuelta, pero usó su visión periférica y el reflejo en la ventanilla de un coche estacionado para evaluar la amenaza. Una camioneta oscura avanzaba lentamente por la acera, igualando su paso. La voz de su padre resonó en su mente. «Cuando te siguen, nunca dejes que ellos elijan el lugar del enfrentamiento. O los pierdes, o fuerzas el encuentro en tus términos». El parque ofrecía demasiados escondites y ningún testigo. Mejor quedarse en la calle, donde había luces de porche y ayuda potencial cerca. Aceleró ligeramente el paso, dirigiéndose hacia la siguiente intersección, donde podía girar hacia casa. Las puertas del camión se cerraron de golpe detrás de ella. «¡Hey, Sara!», reconoció la voz de Jake de inmediato. Su pulso se disparó,
pero siguió caminando, sacando su teléfono para llamar a su padre. «Ni lo pienses». La voz de Tyler llegó desde su derecha. Había rodeado por el parque y ahora bloqueaba su camino hacia la intersección. Brandon apareció detrás de un coche estacionado a su izquierda, completando el triángulo. Habían planeado esta emboscada con cuidado. «Tenemos que hablar», dijo Jake, acercándose por detrás. «Y esta vez, papi no está para protegerte». Sarah se detuvo y se giró para enfrentarlos, manteniéndolos a los tres en su campo visual. La casa más cercana estaba a 50 metros y con la luz del porche apagada, sin testigos. «¿Qué quieren?», preguntó con la voz firme pese a la adrenalina inundando su cuerpo. «Queremos respuestas», respondió Jake, acercándose más. «Sabemos que tú estás detrás de todo lo que nos ha pasado». «No sé de qué estás hablando». «Deja de mentir». El rostro de Tyler estaba rojo de ira. «Primero a Jake lo pillan con drogas justo después de enseñarte una lección. Luego a mí me atrapan vendiendo vapes. ¿Crees que somos estúpidos? Creo que se metieron en problemas solos y ahora buscan a quién culpar». La voz de Brandon temblaba de miedo y rabia. «Arruinaste nuestras vidas». Jake perdió sus becas. Tyler enfrenta cargos. «¿Qué hicimos para merecer esto?» «Las acciones tienen consecuencias», respondió Sarah con calma. «Quizá debieron pensarlo antes de ponerme las manos encima». Las palabras cayeron como una bofetada. El rostro de Jake se ensombreció al comprender. «Así que lo admites. ¿Planeaste todo esto?» «Admito que los abusadores, tarde o temprano, enfrentan justicia. De una forma u otra». Tyler dio otro paso al frente, con los puños apretados. «¿Justicia? ¿Crees que arruinar nuestro futuro es justicia por una broma estúpida?» «¿Broma estúpida?» La fachada tranquila de Sarah se resquebrajó ligeramente. «Me humillaron frente a medio colegio. Rasgaron mi uniforme. Me hicieron sentir indefensa y con miedo». «Bien», espetó Jake con desprecio. «Tal vez ahora entiendas cómo nos sentimos nosotros. La diferencia es que ustedes eligieron ser abusadores. Yo elegí defenderme». «Felicidades», dijo Tyler con amargura. «Ganaste. Estamos jodidos. ¿Contenta?» «Aún no». La confesión flotó en el aire como un desafío. Los ojos de Jake se entrecerraron con peligro. «¿Qué más quieres de nosotros?» «Quiero que entiendan que hay personas en este mundo que no se dejan intimidar. Personas que no van a ser víctimas solo porque ustedes decidan que deberían serlo». Brandon dio un paso al frente, con el rostro deformado por la desesperación. «Ya lo entendimos, ¿vale? Eres fuerte. Eres lista. Nos venciste. ¿Podemos dejarlo así?» «¿Así?» La voz de Sarah subió ligeramente. «¿Creen que esto está equilibrado? ¿3 contra una chica, acorralándome en la oscuridad como cobardes?» «No somos cobardes», explotó Tyler lanzándose hacia ella. Sarah estaba lista. Esquivó su embestida y le clavó el codo en las costillas al pasar. Tyler tropezó, jadeando, y Sarah giró de inmediato para encarar a Jake, que venía corriendo por detrás. El entrenamiento de su padre tomó el control por completo. «Golpea rápido, golpea fuerte, crea distancia». Jake intentó agarrarla, pero Sarah se agachó bajo sus brazos y le clavó el puño en el plexo solar. Cuando se dobló de dolor, ella levantó la rodilla hacia su rostro, pero él logró girar justo a tiempo. Brandon trató de sujetarla por el costado, pero Sarah giró sobre sí misma. Le atrapó la muñeca y usó su impulso para lanzarlo por encima de la cadera. Brandon cayó con fuerza contra el asfalto, soltando un grito de dolor. Tyler se había recuperado y volvió a atacarla, esta vez con más cautela. Era más grande y fuerte, pero Sarah era más rápida y mejor entrenada. Fingió ir a la izquierda y golpeó por la derecha, sus palmas impactando su nariz con un crujido seco. La sangre brotó mientras él retrocedía tambaleándose. Jake, aún sin aliento pero furioso, sacó algo del bolsillo. Un cuchillo. «Basta de juegos», jadeó. «¿Quieres jugar a la guerra? Juguemos a la guerra». La hoja brilló bajo la luz de la calle mientras avanzaba. La mente de Sarah se volvió cristalina. Cada lección que su padre le había enseñado sobre defensa ante armas volvió a ella en un instante. «Jake, no», gritó Brandon desde el suelo. «Esto es una locura». Pero Jake ya no razonaba. Estaba impulsado por la desesperación y la rabia. Arremetió con el cuchillo, apuntando a su abdomen. Sarah atrapó su muñeca con ambas manos, usando su impulso para desviar la hoja lejos de su cuerpo. Giró bruscamente,
aplicando presión sobre la articulación del pulgar hasta que él gritó y soltó el arma. Antes de que pudiera reaccionar, ella le dio una rodilla en el estómago y luego un uppercut que le echó la cabeza hacia atrás. Jake colapsó, semi-inconsciente y sangrando. 3 oponentes vencidos en menos de 30 segundos. Sarah se quedó de pie sobre ellos, respirando con dificultad pero ilesa, mientras asimilaba lo que acababa de ocurrir. Estos chicos la habían acorralado en la oscuridad con un cuchillo, y ella había derrotado a los 3. A lo lejos, escuchó sirenas. Alguien había llamado a la policía. Era hora de enfrentar las consecuencias. Todos ellos. La primera patrulla llegó en menos de 3 minutos, sus luces destellantes cortando la oscuridad de la calle suburbana. La oficial Martínez bajó del vehículo, con una mano sobre su arma mientras evaluaba la escena. 3 adolescentes en el suelo, en distintos grados de lesión, una chica de pie y tranquila cerca, y un cuchillo brillando sobre el asfalto. «Nadie se mueva», ordenó. «Manos donde pueda verlas». Sarah levantó las manos lentamente. «Oficial, me llamo Sarah Washington. Estos 3 chicos me acorralaron y uno de ellos sacó un cuchillo. Me defendí. Tyler ya se estaba incorporando, con sangre corriendo por su nariz rota. Ella nos atacó. Solo queríamos hablar con ella». «¿Con un cuchillo?», preguntó la oficial Martínez, señalando el arma cerca del cuerpo inconsciente de Jake. «Eso no es nuestro», protestó Brandon, poniéndose de pie con dificultad y una mueca de dolor. «Ella debe haberlo plantado». Una segunda patrulla llegó, seguida de cerca por una ambulancia. El compañero de Martínez, el agente Collins, empezó a asegurar la escena mientras los paramédicos atendían a Jake, que comenzaba a recuperar la conciencia. «Necesito llamar a mi padre», dijo Sarah con calma. «No llamarás a nadie hasta que aclaremos esto», respondió la oficial Martínez. «¿Qué pasó aquí?» «Me siguieron desde mi casa y me acorralaron. Amenazaron a mi familia a principios de esta semana. Y hoy vinieron a cumplir esas amenazas». «Eso es mentira», escupió Tyler, soltando sangre en la acera. «Ella lleva semanas tendiéndonos una trampa. Hizo que arrestaran a Jake. Me hizo caer por vender vapes y ahora quiere acusarnos de agresión». El agente Collins levantó la vista desde donde fotografiaba el cuchillo. Este coincide con la descripción de un arma robada del garaje de los Morrison la semana pasada. La familia reportó su desaparición. Los ojos de Jake se abrieron como platos mientras se apoyaba contra el parachoques de la ambulancia. «Yo no robé nada. Alguien está planeando todo esto». En ese momento, la camioneta del comandante Washington dobló la esquina. Había estado monitoreando las radios policiales y reconoció el nombre de su hija en el despacho. Estacionó rápidamente y se acercó a la escena, su porte militar evidente en cada paso. «Señor, esta es una escena del crimen», advirtió la oficial Martínez. «Ella es mi hija», respondió, mostrando su identificación. «Comandante David Washington, SEAL retirado de la Marina». «¿Cuál es su estado?» «Parece no haber resultado herida. Afirma que fue atacada por estos 3 chicos». El comandante Washington inspeccionó la escena con ojos profesionales. 3 oponentes más grandes derribados, su hija de pie con calma. Un arma que claramente no era suya. El orgullo y la preocupación se debatían en su expresión. «¿Sarah? ¿Estás herida?» «No, papá, estoy bien». «¿Seguiste el protocolo?» «Sí, señor. Intenté evitar el enfrentamiento. Pedí ayuda cuando no pude y usé la fuerza mínima necesaria cuando me acorralaron». La oficial Martínez frunció el ceño. «¿Protocolo? ¿Qué clase de protocolo?» «Entrenamiento en defensa personal», explicó el comandante Washington. «He estado enseñando a mi hija técnicas básicas de protección desde que estos chicos comenzaron a acosarla en la escuela». «¿Acosarla? ¿Cómo?». Antes de que Sarah pudiera responder, Tyler explotó. «Esto es una locura. Está destruyendo nuestras vidas». Jake perdió sus becas universitarias por su culpa. «Porque trajo drogas a la escuela», respondió Sarah con calma. «Drogas que tú plantaste. Pruébalo». El agente Collins intervino. «Esta es una situación compleja con múltiples acusaciones. Mi hija no responderá preguntas sin un abogado presente», dijo el comandante Washington con firmeza. «Papá, está bien. No tengo nada que ocultar», dijo Sarah. Jake se incorporó con dificultad, apoyado por un paramédico. «¿Lo oyeron? No tiene nada que ocultar porque lo planeó todo perfectamente». «¿Planeó qué exactamente?», preguntó la oficial Martínez. «Vengarse de nosotros por ponerla en su lugar en la escuela.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión involuntaria. El rostro del comandante Washington se endureció. ¿Así que admites que la acosaron en la escuela? Brandon, dándose cuenta del error de Jake, intentó corregir. No fue así. Solo eran cosas normales de secundaria. ¿Normales? La voz de Sarah llevaba por primera vez un filo de enojo. ¿Empujarme a un charco y romperme el uniforme frente a todos es normal? Tú no pertenecías a nuestro equipo, gritó Tyler. Nunca perteneciste a nuestra escuela. La oficial Martínez intercambió una mirada con su compañero. Los matices racistas en las declaraciones de los chicos ya eran imposibles de ignorar. Creo que vamos a tener unas conversaciones muy serias en la comisaría, dijo, sobre acoso, agresión con arma mortal y violaciones de derechos civiles. ¿Derechos civiles? La voz de Brandon se quebró con pánico. Atacar a alguien por su raza es un delito federal, hijo. Y por lo que estoy oyendo, eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Los tres chicos se miraron entre sí, con creciente horror al comprender las implicaciones legales. Lo que había comenzado como acoso por un puesto en el equipo de porristas se había convertido en una posible investigación federal por crimen de odio. El comandante Washington colocó una mano protectora sobre el hombro de su hija. Oficial Martínez, mi hija ha estado documentando el acoso durante semanas. Tenemos pruebas de amenazas crecientes y de motivación racial. Esta noche fue la culminación inevitable. Necesitaremos ver esas pruebas. Las tendrán en menos de una hora. Mientras los chicos eran subidos a patrullas separadas, Sarah finalmente se permitió respirar. La confrontación había terminado, pero la verdadera lucha por justicia apenas comenzaba. Las semanas siguientes al arresto transformaron la vida de Sarah de formas que jamás habría imaginado. Lo que empezó como una lucha personal por su dignidad se convirtió en una conversación nacional sobre el acoso, la discriminación racial y la justicia en las escuelas estadounidenses. El primer gran cambio llegó cuando el FBI abrió una investigación federal por crimen de odio. La agente Sarah Kim llegó a la casa de los Washington 3 días después del ataque. Su placa y su actitud seria dejaban claro lo que estaba en juego. El ataque con el cuchillo fue solo la culminación, explicó la agente Kim a Sarah y su padre en la sala de estar. Hemos estado armando un caso sobre el acoso sistemático por motivos raciales. Esto va más allá de una agresión. Es una violación federal de derechos civiles. El comandante Washington asintió con gravedad. ¿Qué necesitan de nosotros? Todo. Cada mensaje de texto, cada publicación en redes sociales, cada testimonio de testigos. Vamos a construir un caso sólido que envíe un mensaje contundente. Mientras tanto, las familias de los tres chicos intentaban contener la crisis. El padre de Jake Morrison contrató a Harrison Wells, el abogado penalista más caro del estado, por $50,000. La familia de Tyler Knox hipotecó su casa para poder pagar un abogado. La madre de Brandon Mills tuvo que trabajar turnos extras para costear un defensor público. La atención mediática comenzó con un informe local, pero explotó cuando se filtró un video de la pelea. La cámara Ring de la puerta de alguien había captado toda la confrontación. Tres chicos grandes acorralando a una sola chica, Jake sacando un cuchillo y Sarah derrotando sistemáticamente a los tres atacantes. Adolescente se defiende de agresores racistas, decían los titulares a nivel nacional. Los noticieros por cable pasaban el video en bucle. Las redes sociales estallaron en apoyo a Sarah y en indignación por las acciones de los chicos. 2 semanas después del arresto, Anderson Cooper de CNN entrevistó a Sarah y su padre en su casa. Sarah, cuando esos tres chicos te acorralaron esa noche, ¿qué pasó por tu mente?, preguntó Cooper. Que para esto me había preparado mi padre, respondió Sarah con calma. No para la pelea en sí, sino para ese momento en que debía elegir entre ser víctima o defenderme. Comandante Washington, usted le enseñó a su hija a pelear. ¿Se arrepiente de eso? La expresión de David Washington era de acero. Mi único arrepentimiento es que haya sido necesario. Pero prefiero tener una hija que pueda defenderse a una que sufra en silencio. La entrevista fue vista por 20 millones de personas y provocó debates nacionales sobre defensa personal, responsabilidad parental y racismo sistémico en las escuelas. En Westfield, la comunidad estaba profundamente dividida. Muchos residentes apoyaban a Sarah y elogiaban su valentía. Otros creían que los chicos estaban siendo enjuiciados injustamente por comportamientos típicos de adolescentes.
El distrito escolar se vio sometido a una investigación federal. El director Martínez fue puesto en licencia administrativa mientras se revisaba cómo se manejó el acoso. El entrenador Reynolds fue despedido de inmediato cuando los investigadores descubrieron que conocía el comportamiento de los chicos y no lo reportó. 3 meses después del inicio del proceso legal, comenzaron las negociaciones de culpabilidad en serio. La evidencia era abrumadora. Mensajes de texto planeando el ataque, publicaciones en redes sociales llenas de insultos racistas, testimonios de testigos sobre meses de acoso y las imágenes de la cámara Ring que mostraban la agresión. El abogado de Jake Morrison, Harrison Wells, se reunió con la fiscal Rebecca Chen en su oficina una lluviosa mañana de martes. Mi cliente está dispuesto a declararse culpable de agresión simple, ofreció Wells. Sin cargos por crimen de odio. Cumple 18 meses y todo se resuelve discretamente. Chen soltó una risa fría. Su cliente trajo un cuchillo para atacar a una chica de 16 años por su raza. Lo tenemos en video. El acuerdo es agresión con arma peligrosa, conspiración y violación de leyes federales por crimen de odio. Mínimo 4 años. Eso es todo su futuro. Debió pensarlo antes de decidir aterrorizar a una niña. Wells probó otro enfoque. ¿Y si hace una disculpa pública? ¿Si muestra arrepentimiento? ¿Ha mostrado arrepentimiento? Wells guardó silencio un momento. Está teniendo dificultades con la situación. El agente Kim interceptó sus llamadas desde la cárcel ayer. Llamó a la señorita Washington con la palabra con N 6 veces y prometió terminar el trabajo cuando salga. ¿Eso le parece muestra de arrepentimiento? El rostro del abogado se desmoronó. El caso de su cliente ya no tenía salida. Conversaciones similares ocurrieron con los abogados de Tyler y Brandon. Las comunicaciones de Tyler estaban llenas de fantasías violentas de venganza. Solo Brandon mostró verdadero remordimiento. Escribió cartas de disculpa y participó en consejería sobre sensibilidad racial. La presión comunitaria aumentó a medida que se acercaba la fecha del juicio. El programa de fútbol de Westfield High fue suspendido por toda la temporada. La junta escolar realizó reuniones de emergencia sobre nuevas políticas contra el acoso. El valor de las propiedades en el distrito comenzó a caer mientras muchas familias consideraban mudarse debido a la mala reputación. La familia de Jake Morrison sintió el impacto económico con más fuerza. Morrison Construction perdió 3 contratos importantes cuando los clientes se negaron a trabajar con la empresa. La madre de Jake, que era agente inmobiliaria, encontró que los clientes no querían ser representados por la madre de ese chico racista. El padre de Tyler Knox fue despedido de su trabajo en construcción cuando la empresa decidió que su asociación con el caso dañaba la imagen del negocio. Su madre aumentó sus horas en el restaurante, pero la familia enfrentaba la bancarrota. La madre de Brandon Mills, divorciada y trabajadora hospitalaria, fue quien más sufrió. Recibía preguntas constantes y juicios silenciosos por parte de sus colegas. Varios miembros de la familia extendida de Brandon cortaron todo contacto, avergonzados de estar relacionados con el caso. Los chicos fueron retenidos en centros separados para evitar que coordinaran sus declaraciones. Jake, recluido en la cárcel del condado debido al cargo por portar un arma, rápidamente ganó fama por su actitud racista y constantes problemas disciplinarios. Tyler, en el centro de menores, pasó la mayoría del tiempo bajo custodia protectora tras varias peleas con otros internos que habían visto la cobertura en las noticias. Brandon, también en detención juvenil, participó en programas de consejería y escribió decenas de cartas de disculpa que su abogado esperaba influenciaran su sentencia. 6 meses después del ataque, la atención mediática generó ofertas para documentales, propuestas de libros y solicitudes para charlas públicas para Sarah. Ella rechazó todas, enfocándose en sus estudios y en su nuevo papel como presidenta del Consejo Estudiantil, un cargo que ganó por amplia mayoría. Los acuerdos de culpabilidad se finalizaron en febrero. Jake se declararía culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia recomendada de 4 años. Tyler aceptaría 3 años por su papel como agresor principal. Brandon, debido a su cooperación y remordimiento demostrado, recibiría 18 meses en detención juvenil. La audiencia final se llevó a cabo en una fría mañana de marzo. El juzgado estaba rodeado de manifestantes, unos apoyando a Sarah y exigiendo justicia, otros clamando que los chicos estaban siendo castigados injustamente. Camiones de medios de comunicación llenaban la calle por cuadras. Adentro,
la jueza Patricia Reynolds revisaba el expediente del caso por última vez antes de entrar a la abarrotada sala del tribunal. Había servido en el estrado durante 30 años, manejando desde fraudes de cuello blanco hasta casos de asesinato. Pero el caso de crimen de odio en la preparatoria Westfield había atraído más atención que cualquier otro en su carrera. Estamos aquí para la sentencia de los acusados Morrison, Knox y Mills, quienes se han declarado culpables de los cargos de agresión, conspiración y violaciones federales por crimen de odio, anunció. Sarah estaba sentada junto a la doctora Chen, vestida con un sencillo vestido azul que su madre le había comprado para la ocasión. Detrás de ella, el comandante Washington observaba con porte militar, acompañado por simpatizantes de la escuela y la comunidad. Madison Clark y varias porristas más habían viajado hasta allí para mostrar su apoyo. Al otro lado del pasillo, los tres chicos estaban sentados junto a sus abogados, con sus familias llenando las filas detrás de ellos. Los padres de Jake parecían envejecidos por el estrés y la humillación pública. La familia de Tyler se veía agotada, tanto financiera como emocionalmente. La madre de Brandon lloraba en silencio, habiendo perdido ya a su hijo en el sistema de justicia. La doctora Chen se levantó para dar sus argumentos finales. Su señoría, este caso representa más que un simple caso de acoso adolescente. Los acusados llevaron a cabo una campaña sistemática de hostigamiento racial que culminó en una agresión premeditada con un arma peligrosa. La evidencia muestra meses de planificación, coordinación y violencia en aumento motivada por el odio. Abrió una carpeta gruesa. Mensajes de texto entre los acusados se refieren a la señorita Washington como esa porrista con N y discuten diversas formas de deshacerse de ella. Publicaciones en redes sociales muestran que alentaban a otros a acosarla. Testimonios de testigos confirman que le hicieron la vida miserable durante meses antes del ataque final. Harrison Wells, abogado de Jake, intentó controlar los daños. Su señoría, mis clientes estaban confundidos. Eran adolescentes enfadados que tomaron malas decisiones. Ya han perdido sus oportunidades universitarias, su futuro, su reputación. Han aprendido la lección con las consecuencias. ¿De verdad la aprendieron?, replicó Chen, sacando unas transcripciones. Ayer interceptamos comunicaciones desde la cárcel en las que el señor Morrison se refiere a la víctima con insultos raciales y promete terminar lo que empezamos al salir. El señor Knox ha hecho declaraciones similares sobre vengarse. El murmullo de repulsión recorrió la sala. El padre de Jake se desplomó visiblemente en su silla, dándose cuenta de que su hijo acababa de sellar su destino. La jueza Reynolds revisó los documentos con creciente desaprobación. Señor Morrison, levántese. Jake se puso de pie con dificultad, su overol naranja contrastando marcadamente con la chaqueta de equipo que una vez usó con orgullo. En 30 años en este estrado, he visto a muchos jóvenes cometer errores y aprender de ellos. Pero lo que usted y sus coacusados hicieron va mucho más allá de un error juvenil. Apuntaron a una compañera por su raza, intensificaron ese acoso durante meses y finalmente la atacaron con un arma peligrosa mientras amenazaban a su familia. Wells intentó interrumpir. Su señoría, si me permite. No se lo permito. La voz de la jueza Reynolds cortó como el acero. Señor Morrison, usted fue el cabecilla de esta conspiración. Planeó el ataque, trajo el arma y lideró la agresión. Sus comunicaciones recientes no muestran remordimiento, solo odio racial continuo y amenazas de violencia. Las piernas de Jake parecían cederle. Por favor, su señoría, cometí un error. Varios errores, durante meses, con intención maliciosa calculada y claro sesgo racial. Consultó sus pautas de sentencia. Lo sentenció a 4 años en prisión estatal, seguidos por 3 años de libertad condicional supervisada, con asesoramiento obligatorio en sensibilidad racial. Queda permanentemente prohibido de ingresar a cualquier propiedad del distrito escolar de Westfield y de contactar a la víctima o su familia. La madre de Jake estalló en llanto detrás de él. Su padre permanecía inmóvil, con la mirada fija en la destrucción completa del futuro de su hijo y de la reputación familiar. Señor Knox, levántese. Tyler se puso de pie, con las manos visiblemente temblorosas. Su familia no podía pagar un abogado como el de Jake, y su defensor público parecía abrumado por la atención federal. Usted fue un participante activo en esta conspiración. Sus mensajes muestran que alentó la violencia.
Usó insultos raciales de manera repetida y participó físicamente en la agresión. 3 años en prisión estatal, 2 años de libertad condicional, con los mismos requisitos de asesoramiento y restricciones de contacto. Las rodillas de Tyler cedieron levemente. Su novia, Ashley, quien lo había apoyado al principio del caso, había roto con él meses atrás cuando se filtraron las grabaciones de la cárcel. Señor Mills. Brandon apenas podía mantenerse en pie, con el rostro pálido y cubierto de lágrimas. A diferencia de sus coacusados, había mostrado un arrepentimiento genuino durante meses, escribiendo cartas, participando en sesiones de consejería y cooperando completamente con los investigadores. Tú fuiste el seguidor en este grupo, pero participaste voluntariamente en acoso racial y agresión. Sin embargo, tu cooperación con la investigación, tu participación en programas de orientación y tu remordimiento demostrado distinguen tu caso. 18 meses en un centro de detención juvenil, seguidos por 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario con organizaciones de justicia racial. La madre de Brandon rompió en llanto, aliviada. 18 meses era devastador, pero no era la condena de varios años que había temido. La jueza Reynolds se volvió para dirigirse a la sala, repleta de personas. Que este caso sirva como advertencia para cada padre, cada administrador escolar y cada joven que esté viendo esto. Los crímenes de odio serán procesados con todo el peso de la ley en mi jurisdicción. El futuro de los acusados no fue destruido por la respuesta de sus víctimas, sino por su propia decisión de involucrarse en actos de violencia racial. Miró directamente a Sarah. Señorita Washington, ¿desea hacer una declaración como víctima? Sarah se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. La chica que había sido empujada a un charco de barro 8 meses atrás ya no existía. En su lugar estaba una joven que había enfrentado el odio y salido fortalecida. Yo no quería que nada de esto pasara, comenzó con voz clara que se proyectaba hasta el último rincón del tribunal. Solo quería estar en el equipo de porristas, sacar buenas notas y tener una experiencia normal en la preparatoria. Los acusados me quitaron esa elección cuando decidieron que yo no pertenecía a su mundo. Se giró para mirar a los 3 chicos directamente. Pensaron que podían intimidarme hasta hacerme desaparecer, que sus amenazas y violencia me harían abandonar y cambiarme de escuela. En cambio, me enseñaron que enfrentarse a los abusadores es la única manera de evitar que sigan lastimando a otros. Su voz se hizo más firme. Espero que la cárcel les enseñe lo que la empatía y la decencia común no pudieron. Espero que aprendan que cada persona merece respeto, sin importar su raza. Y espero que cuando salgan, dediquen el resto de sus vidas a reparar el odio que ayudaron a propagar. Los ojos de Jake ardían con una furia impenitente. Tyler bajó la mirada, avergonzado. Brandon parecía verdaderamente destrozado por el remordimiento y las consecuencias de sus actos. Se levanta la sesión, anunció la jueza. Al caer el mazo, la sala estalló en un caos controlado. Los reporteros se precipitaron hacia las salidas para enviar sus notas. Los acusados fueron llevados esposados, seguidos por sus familias, envueltas en dolor, ira y devastación. Afuera del juzgado, Sarah y su padre estaban de pie en las escalinatas, rodeados por flashes de cámaras y gritos de periodistas. Señorita Washington, ¿qué opina sobre las sentencias?, preguntó una corresponsal de CNN. Siento que se hizo justicia, respondió Sarah con seguridad. Estos chicos aprendieron que sus acciones tienen consecuencias, sin importar quién sea tu familia, cuánto dinero tengas o lo que creas que mereces. ¿Qué mensaje tiene para otros estudiantes que estén enfrentando acoso? Documenten todo, cuéntenle a adultos de confianza y recuerden que tienen derecho a defenderse y exigir justicia. El comandante Washington rodeó con el brazo los hombros de su hija mientras se preparaban para marcharse. Estoy orgulloso de ella por defenderse a sí misma y por todos los estudiantes que nunca tendrán que pasar por lo que ella enfrentó, gracias a su valentía. Mientras caminaban hacia su auto entre la multitud de simpatizantes y medios, Sarah sintió cómo se aligeraba el peso que había llevado sobre los hombros durante casi un año. La lucha finalmente había terminado y la justicia había prevalecido. La verdadera victoria no era solo la sentencia en prisión o la reivindicación en los tribunales. Era saber que había enfrentado el odio y la violencia con coraje, inteligencia y determinación, y había salido victoriosa. Un año después, Sarah Washington se encontraba en el podio del recién renovado auditorio de Westfield High,
dirigiéndose a una asamblea sobre el acoso escolar y la justicia racial. La ironía no pasaba desapercibida para ella. Hablar en la misma escuela donde 3 chicos habían intentado destruirla por el color de su piel. Hace un año, pensé que mi mayor reto sería aprender las coreografías de porristas. Comenzó, su voz resonando con claridad ante el auditorio lleno. Jamás imaginé que tendría que luchar por mi derecho a existir en esta escuela sin ser acosada. La audiencia guardaba silencio, pendiente de cada palabra. En primera fila estaban el director Williams, quien había reemplazado a Martínez, el nuevo cuerpo técnico y miembros del consejo escolar. La vieja administración que había permitido el acoso ya no estaba. En su lugar, había líderes comprometidos con crear un entorno más seguro. Pero aprendí algo importante de todo esto, continuó Sara. Los abusadores solo tienen el poder que tú les das. Cuando te enfrentas a ellos y exiges justicia, pierden ese poder. Después de la asamblea, Madison Clark se encontró con Sara en el pasillo. Poder. Después de la asamblea, Madison Clark encontró a Sara en el pasillo. Ahora capitana del equipo, Madison había ayudado a transformar el programa de porristas en uno centrado en la inclusión y el espíritu escolar, en lugar de la jerarquía social. Estuvo increíble, dijo Madison radiante. ¿Viste cómo todos se quedaron en silencio cuando hablaste del cuchillo? Necesitaban escucharlo, respondió Sara. Algunas personas todavía creen que lo que me pasó fue solo cosas de chicos. Ya no más, dijo Madison. No después de ver a Jake Morrison en las noticias la semana pasada. La cobertura mediática había sido devastadora para la imagen de Jake. Había estado involucrado en un incidente racial en la prisión estatal, atacando a un recluso negro y enfrentando cargos adicionales. Su sentencia original de 4 años se había extendido a 7. El mariscal de Campo Dorado ahora era un delincuente reincidente con una reputación de supremacista blanco. ¿Has oído algo de Tyler?, preguntó Madison. Ha estado escribiendo cartas, dijo Sara, pidiendo perdón, buscando redención. Mi padre cree que tal vez realmente está cambiando. Tyler Knox había tomado un camino diferente en prisión. Tras ser golpeado por otros reclusos que lo reconocieron por las noticias, pidió custodia protectora y comenzó a participar en programas educativos. Sus cartas a Sara, que ella leía, pero a las que no respondía, mostraban un arrepentimiento genuino y una comprensión creciente del impacto de sus acciones. ¿Y Brandon? Sale el mes que viene. Su madre dice que quiere cambiarse de escuela y empezar de nuevo en otro lugar. Brandon Mills había cumplido su sentencia completa de 18 meses y había realizado su servicio comunitario trabajando con organizaciones de justicia racial. A diferencia de sus antiguos amigos, había aprovechado su tiempo en detención para educarse sobre el racismo y sus consecuencias. Su transformación parecía auténtica, aunque Sara seguía siendo cautelosa a la hora de confiar en ella. Esa noche Sara encontró a su padre en el gimnasio del sótano, entrenando como lo hacía cada noche. El espacio había evolucionado desde que comenzó su entrenamiento. Nuevo equipo, fotos de sus logros y recortes de prensa que documentaban su victoria. ¿Cómo fue la asamblea?, preguntó él deteniendo su ejercicio. Bien, los chicos están escuchando. Algunos incluso compartieron sus propias historias de acoso después. El comandante Washington sonrió con orgullo. Te has convertido en una gran oradora. Harvard tendrá suerte de tenerte. Sara había sido aceptada en Harvard con una beca académica completa. Su ensayo sobre cómo enfrentó el acoso racial y defendió la justicia había impresionado al comité de admisiones. También había recibido ofertas de beca de otras 12 universidades, todas deseosas de reclutar a la joven que se había convertido en símbolo de valentía y resiliencia. Sigo pensando en lo que dijiste aquella primera noche, reflexionó, sobre crear tu propia justicia cuando el sistema falla. ¿Te arrepientes? ¿De algo? Sara consideró la pregunta con seriedad. El último año había sido difícil. Amenazas de muerte de grupos supremacistas blancos, atención constante de los medios, el estrés de testificar y pasar por procesos judiciales. Pero también había traído recompensas inesperadas, amistades con estudiantes que admiraban su valentía, respeto de adultos que la vieron enfrentar la adversidad con dignidad y la certeza de haber contribuido a un cambio real. No, dijo finalmente. Me arrepiento de que haya sido necesario, pero no me arrepiento de haber luchado. Su teléfono vibró con un mensaje de su orientadora. Equipo de noticias aquí quiere entrevistas sobre nuevas políticas contra el acoso. ¿Te interesa? Otra solicitud de entrevista, le dijo a su padre.
No tienes que seguir haciéndolas, ¿sabes? Ya cambiaste las cosas aquí. Lo sé, pero tal vez un estudiante más lo vea y entienda que no tiene que aceptar ser maltratado. Los cambios en Westfield High habían sido profundos. La nueva administración implementó políticas de tolerancia cero contra el acoso, capacitaciones obligatorias sobre diversidad para todo el personal y sistemas de denuncia anónima para los estudiantes. El programa de fútbol fue reconstruido desde cero, con entrenadores que priorizaban el carácter por encima de las victorias. El equipo de porristas ahora reclutaba activamente desde todos los grupos demográficos y se enfocaba en apoyar a todo el alumnado. Lo más significativo fue que el distrito escolar contrató a la doctora Angela Foster, una experta reconocida a nivel nacional en equidad racial en la educación, como directora de seguridad e inclusión estudiantil. Su primera iniciativa fue la creación de programas de mediación entre pares y círculos de justicia restaurativa para resolver conflictos antes de que escalaran. 2 semanas después, Sarah recibió una visita inesperada. Brandon Mills estaba en su porche, visiblemente nervioso, acompañado por su madre y una trabajadora social. Se veía diferente, más delgado, más maduro, con unos ojos que reflejaban remordimiento genuino, no el miedo desesperado que ella recordaba del juicio. Sarah, no espero que me perdones, comenzó con la voz temblorosa. Solo quería que supieras que ahora entiendo lo mal que actuamos y cuánto te lastimamos. Sarah lo observó con atención. No vio arrogancia ni odio, los mismos que lo habían llevado a participar en su acoso. La cárcel y la terapia lo habían cambiado, pero ella seguía siendo cautelosa. ¿Qué quieres de mí, Brandon? Nada. Solo quería asumir la responsabilidad por lo que hice y decirte que lo siento. De verdad lo siento. Su madre dio un paso adelante. Yo también lo siento, Sarah. Fracasé al criar a mi hijo con los valores que necesitaba. Me avergüenza lo que te hizo. La trabajadora social asintió con ánimo. Brandon ha completado consejería intensiva y servicio comunitario. Quiere dedicar su vida a evitar que lo que te pasó le ocurra a otros estudiantes. Me voy a transferir a Lincoln High, añadió Brandon. Empezar de nuevo. Pero quería asegurarme de que supieras que ahora entiendo. Lo que hicimos fue malvado, y tenías todo el derecho a defenderte. Sarah miró al muchacho roto que una vez había ayudado a destruir su uniforme y a humillarla frente a sus compañeros. No sintió satisfacción en su caída, solo una aceptación cansada de que la justicia a veces luce así, desordenada, incompleta, pero real. Espero que realmente hayas aprendido algo, Brandon. Espero que dediques el resto de tu vida a asegurarte de que ningún otro niño tenga que pasar por lo que yo pasé. Lo haré, lo prometo. Cuando se marcharon, Sarah sintió una extraña sensación de cierre. No, perdón, eso tomaría mucho más tiempo si es que algún día llegaba. Sino el reconocimiento de que las personas pueden cambiar, incluso después de cometer actos terribles. De pie en la entrada de su casa, viendo a Brandon Mills alejarse de su vida para siempre, Sarah reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Un año atrás, era una chica tratando de encajar en un entorno hostil. Ahora era una joven que había demostrado que la justicia era posible, incluso cuando parecía imposible. Había luchado por su lugar en el mundo, y lo había ganado. Más importante aún, había hecho de ese lugar uno más seguro para quienes vinieran después de ella. La batalla había terminado, la victoria era completa, y Sarah Washington estaba lista para lo que viniera. Espero que hayas disfrutado esta historia. Dale like al video y suscríbete para no perderte el próximo. Mientras tanto, te he seleccionado 2 historias que creo que también te encantarán. Que tengas un excelente día.